¿Cómo están? Sonría, mi hermano. Aunque no se le vea la sonrisa ahí en el rostro. Se ven los ojos, ¿verdad? Algunos que sonreímos se nos hacen los ojitos así, chinitos, ¿verdad? De por sí no tenemos ojos y luego sonreímos y pues nada más unas rayitas. Estoy muy contento. Usted puede tener muchos motivos para ponerse triste si usted quiere. Usted puede voltear a un lado y ver sillas vacías y decir: ay, Señor, ¿por qué la gente no entiende? O usted puede decir: gloria a Dios porque hoy me levanté y estoy aquí. Es un privilegio bien grande y bien enorme. Decía un pastor que su esposa lo regañaba porque ese pastor, cuando veía que no tenía respuesta a la gente, empezaba a regañarlos. Y luego la esposa le decía: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues es que regañaste a los que sí vinieron y los que no. Oye, los que sí vinieron hay que reconocer el esfuerzo de la gente, de los que están aquí. Entonces yo les reconozco, mis hermanos, en el nombre de Jesús, y les bendigo. Amada iglesia, son hermanos, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, y aún de los escogidos, pocos son los fieles. Entonces siéntase gozoso por decir: yo soy de los fieles, ¿sí? Yo no sé si alguien que conozco no vino, pero yo soy de los fieles. Y es lo único que me agrada, ¿sí? Ser conocido por Dios es lo que este año a mí me gustaría que estuviera en el corazón de todos, Sergio, ¿sí? Porque muchas personas pueden decir conocer a Dios, pero son pocos a los que Dios conoce. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Alábele porque Él es digno y maravilloso. Él es bondadoso. ¿Está contento? Vamos a prepararnos para entrar de lleno a la palabra de Dios. Este mensaje, mis hermanos, déjeme decirle que el Señor me lo dio el 1 de enero en la madrugada, cuando estábamos aquí, que nos reunimos a orar. En el tiempo que tuvimos de oración, vino esa palabra a mí, esa revelación. Y entonces dije: este es un mensaje que yo tengo que compartirle a la iglesia. Entonces no nos vamos a callar. Hoy yo quiero compartirle un mensaje que quiero que le bendiga. Así que por favor no se duerma, ¿sí? Y también quiero pedirle que en la medida de lo posible, a menos de que ya no aguante, ¿sí?, pues no vaya al baño, por favor, o no vaya a tomar agua, ¿sí? Quédese en su lugar, descanse un poquitito, y ahorita terminando ya puede regresar a hacer todas sus actividades. Si ve a algunos de sus hermanos de un lado que se está durmiendo, dale un codazo, porque si ve a alguno que empieza a cabecear, desde aquí le vamos a decir: el Señor te reprenda. No se crea. Vamos a animarnos, dice la palabra, exhortarnos al amor y a las buenas obras. ¿Está listo entonces? Amén. Vamos a ir por ahí al libro de los Jueces, capítulo 2. Versículo 6. El Señor nos va a edificar hoy como piedras vivas para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Está ahí conmigo? Dígame amén, por favor, cuando ya tenga Jueces 2. Después de los primeros 5 libros de la Biblia está el libro de Jueces, uno de los libros históricos más padres que hay en la Biblia, ¿sí? Si ya está conmigo, quiero que me acompañe, que me siga por favor ahí. Dice así el versículo 6: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel
el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como le siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy estamos presentes delante de ti y presentes de tu santa palabra, Señor. Esta hermosa palabra que tú nos dejaste para ayudarnos a ser mejores personas, para ayudarnos a ser mejores hijos y para vivir, Señor, en bendición. Hoy te rogamos, Señor, que tu palabra nos alimente y nos nutra, Señor. Que no salgamos de este lugar igual que como entramos, sino que seamos bendecidos y a donde quiera que vayamos podamos ser luz, mi Dios. En el nombre de Jesús, porque es tu voluntad, nosotros lo creemos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Apenas empecé y ya se me secó la boca. Bueno, fíjese bien, mi hermano. Leímos casi todo el capítulo 2 y hay una enseñanza muy grande aquí. El deseo de Dios para con sus hijos es de paz. ¿Está de acuerdo conmigo? Es de crecimiento en el reino de Dios. Él anhela, mi hermano, llevarte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Probablemente hoy estamos en tinieblas, pero el Señor quiere llevarnos a la luz, ¿sí? Tenemos que ir creciendo y ese es el propósito de Dios. Esto se entiende, mi hermano, que así como cuando estamos en la escuela, tenemos que ir subiendo de nivel, ¿verdad, Sergio? Empezamos en primaria y luego vamos avanzando en grados, secundaria, preparatoria, ¿verdad que sí? Entonces, así como es necesario que vayamos subiendo de nivel allá, es necesario que en Cristo y en la vida cristiana lo vayamos haciendo, ¿sí? Porque aquellos que no crecemos, pues somos como aquellos que repetimos como 4 o 5 veces el mismo grado. Hoy ya no se puede reprobar, pero mi mamá nos había platicado acerca de una tía que estuvo en segundo, tercero, ¿cuántos? Estuvo 3 años en primero, fíjese, porque no pasaba. Sí, de hecho ya el último año le estaban entregando el título ya de maestra para que diera el primero ella. Y a veces así estamos también nosotros, hermano, repitiendo el mismo grado y el mismo grado porque nomás no pasamos, ¿sí? Es necesario que avancemos y Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. La visión, mi hermano, de esta congregación, como lo platicamos el martes los que estuvimos, es que lleguemos a la madurez en la vida cristiana, a la estatura del varón perfecto, a un nivel en Dios donde podamos vivir para que su reino se establezca. Amén. Ese es el propósito de Dios. Yo siempre he pensado que la estatura del varón perfecto humanamente es un nivel al que no podemos llegar, ¿sí? Pero necesitamos aspirar,
Porque cuando aspiramos a llegar a esa estatura, a esa medida, entonces nos esforzamos por hacerlo, ¿sí? Una persona mediocre es una persona, no, nunca voy a llegar. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lo intento? Y se queda en el mismo lugar. Entonces, como cristianos y hijos de Dios, necesitamos ver esa medida, ¿sí? Imagínese que realmente alguien nos dijera, oye, ¿sabes que para ser salvo tienes que dar esa medida, ¿sí? Y que al final ni siquiera lo alcanzamos. ¿Se acuerda la visión que viene escrita en Daniel con el rey Belsasar? ¿Sí? Las palabras Mene Mene Tekel Upharsin, que decía, ha sido pesado, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto, o sea, te faltó, ¿sí? Te faltó peso. ¿Han visto las peleas de los boxeadores? Siempre cuando van a pelear, hacen un día antes, no sé si es un día antes por ahí, los suben a las balanzas, ¿verdad? A las básculas, para ver si dan el peso. Si no, o si se pasa del peso, no puede competir. Por ahí una vez escuché, me platicaron la historia de unos boxeadores, creo que era aquí de los locales que se han hecho famosos, Mijares, alguien así. Bueno, es irrelevante el nombre, la historia es lo importante. Sucedió que estaba pasado de peso, estaba arriba del peso y no podía pelear por eso, iba a ser descalificado. Entonces tenía nada más de esa tarde al siguiente día para poder dar la medida. Y por ahí escuché que lo metieron en un carro, en el solazo, lo encerraron en el carro y el vapor de adentro lo hizo sudar y lo hizo sudar. Y de esa manera fue como pudo bajar de peso. Fíjese hasta dónde tuvieron que hacerlo para llegar. Pero bueno, esto solamente es una breve historia. A ver si dicen los hermanos, ay, sí se podrá, a ver si me encierro yo también, ¿no? Porque estamos muy bendecidos, a ver si nos toca también algo ahí. Entonces, mis hermanos, ya sabemos que tenemos que aspirar a llegar a esa estatura. Amén. Daniel 12:3 dice que a los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. ¿Usted quiere ser de esos? Diga amén, fuerte, amén. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, ¿sí? De ti. Aquí voy a cambiar el nombre de ti, Carito, ¿sí? De ti, Jorgito, de ti, Sergio, de ti, Nelly, de ti, Paola, de usted, hermana Guadalupe. Dios tiene planes de bien, planes de paz para su vida, ¿sí? Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y esto nos lleva a Apocalipsis 1 del 5 al 6. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, Dios quiere llevarnos a un nivel alto, arriba en Dios, ¿sí? Al grado de reyes y sacerdotes. Pero hoy quiero enfocarme en el nivel de reyes, ¿sí? A un nivel de plenitud en Dios. Y escuche bien, este nivel de rey, ¿sí? Del que habla la Biblia, no es el que usted se imagina, no es el que usted humanamente o la gente de afuera pudiera pensar. Este nivel de rey del que yo quiero hablarle no es el rey del que todos pensamos, en el que todos le sirven, al que todos lo alaban y al que tiene lacayos y subordinados o súbditos, ¿sí? Este rey del que habla la Biblia es un rey, como dice Apocalipsis, reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios, no para la humanidad, no para usted mismo. Escúchelo bien, porque muchos decimos, ay, sí, no, pues eso sí me agrada, ¿no? Si Dios quiere hacerme rey o llevarme a nivel de rey, yo quiero ser ese persona a la que lleve de rey. Pero imagínese que no es el rey que humanamente conocemos. Así que partiendo de ese punto, vamos a entender esto. Este nivel de rey se refiere a un nivel de madurez en Dios que tiene un precio. Fíjese bien. El mejor y más grande ejemplo de rey que tenemos en la Biblia es el rey David. ¿Está de acuerdo conmigo? Y vamos a aprenderlo o vamos a conocerlo desde un sentido espiritual. Vámonos desde el comienzo. Este tema que le digo que el Señor me entregó en la madrugada del año nuevo, del 1 de enero,
el Señor me daba el título de este tema y es de jueces a reyes, ¿sí? De jueces a reyes. Y ya por ahí estoy dándole el preámbulo y la esencia de este mensaje. Y lo llamé de jueces a reyes porque hace tiempo, mi hermano, que comenzamos a leer la palabra de Dios de una manera más exhaustiva, ¿sí? Escudriñando cada libro y cada capítulo para que el Señor nos hable. Yo anhelo de verdad con todo mi corazón que el Señor pueda revelarme su palabra. Muchos años, mi hermano, ya hemos estado estudiando la palabra de Dios y nos hemos llenado de mucho conocimiento, de mucha letra a la que conocemos como el Logos. Pero detrás del Logos, mi hermano, se encuentra el Rema. El Rema es la revelación de la palabra y eso es lo que te va a edificar. Las 2 semanas anteriores, domingo pasado y hace 15 días, nuestro pastor Lázaro nos estuvo hablando acerca de las señales del fin y de las cosas que van a venir. ¿Se acuerdan? ¿Le gustó ese tema? Ok, qué bueno que le gustó y espero que se le haya quedado algo. Pero si eso solamente se queda en conocimiento, entonces no va a llevar fruto. Lo importante de conocer el fin y lo que va a pasar es para que usted viva una vida consagrada. Si usted no decide vivir una vida consagrada y solamente le interesó el tema y se le hizo muy bonito, solamente se queda como teoría y no práctica. La vida en Cristo es teoría y práctica, porque la práctica es la palabra revelada, ¿sí? Cuando yo entiendo eso, entonces decido consagrar mi vida a Cristo y apartarme del mal. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Leíamos al inicio sobre la muerte de Josué, lo que acabamos de leer en el capítulo 2. Josué cumple su propósito de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y de repartir las tierras. Ese fue su trabajo y lo hizo perfectamente bien. Pero después de su muerte, ¿sí? La Biblia dice que junto con Josué también murió toda aquella generación. Todos aquellos que habían visto las obras de Jehová también murieron. Y después de ellos se levantó una generación que no conocía las obras de Jehová. O sea, ellos ya no habían visto el mar cuando se abrió. Ellos no vieron las obras tan grandes que había hecho cuando los sacó de Egipto. No vieron las plagas. Ni tampoco esa generación fue enseñada. Ya tenían la ley de Dios, ¿sí? Se la había dado Dios. A Moisés se la entregó y luego Moisés se la entrega a Josué. Y ahí es donde le dice lo que leyó Erika, ¿sí? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dio consejos para que le fuera bien. Y Josué, siendo obediente, siguió las instrucciones. Pero después de Josué y esa generación, se levantó una generación que no conocía. Yo pienso que es un problema muy grave. Muy grave porque se repite también inclusive dentro de nosotros. Nuestro trabajo como padres, levanten la mano los padres. Ahora los hijos, levanten su mano los hijos. Todavía. El trabajo de los padres, ¿sí? Es repetir. Por eso les dijo el Señor, y las escribirás ahí en los postes de tu casa, ¿sí? En los cordones. Y literalmente algunos judíos escriben los textos bíblicos y los cuelgan ahí. Por eso es bueno que usted tenga siempre, ¿verdad? Ahí en su casa algún versículo o que ponga música cristiana que alabe a Dios y que esté repitiendo la palabra de Dios. De esa manera, la siguiente generación, sus hijos, va a recordar siempre, ¿verdad? Es un grave problema porque existe dentro de los cristianos. Y nosotros lo vivimos en algún momento cuando los padres no comparten a sus hijos esa información. Y es lo que sucedió aquí después de Josué. La siguiente generación no conocía a Dios. Y había otro detalle con respecto a a la generación que acaba de morir. Y es eso, que además de no compartir la información, el mensaje de Dios a sus hijos, a la siguiente generación, ese pueblo cometió algo, pues sí, malo, vergonzoso, abominable y sobre todo desagradable a Dios. La tarea que Dios le había encomendado a Josué junto con el pueblo es que cuando llegaran a la tierra prometida tenían que destruir todo lo que había en ese lugar, a todos los pueblos y la cultura que había con ellos, derribar sus altares,
todo lo que ellos practicaban tenía que ser erradicado. Como cuando formateamos el celular o la computadora, tenía que volver a ponerse en blanco y volver a comenzar. Entonces Josué y esa generación que introdujo no lo hicieron así. Ellos dejaron algunos pueblos todavía. De hecho, por ahí hay una historia muy padre donde uno de los pueblos engaña a Josué. Fueron más listos los gabaonitas, ¿sí? Y les mintieron, los engañaron, los hicieron jurar que no los iban a destruir. Y desgraciadamente ese pueblo también fue contaminación ahí. Pero ahí hay una historia, también una enseñanza. Luego hablamos de esa historia interesante. Entonces, todo lo relacionado con ellos tenía que ser destruido, porque de no ser así, estos pueblos y sus dioses y sus costumbres se iban a convertir en tropiezo para el pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, cuando empecé a leer el libro de Josué, mi hermano, me di cuenta de un patrón, ¿sí? Un ciclo que se repite constantemente. Y es que, fíjese bien, el pueblo se alejaba de Dios porque no obedecía a Dios y hacían lo malo, adoraban a los dioses que estaban ahí en esa tierra, y entonces Dios los entregaba por su pecado en manos de los mismos pueblos que estaban ahí alrededor. Y entonces estos, cuando se veían afligidos y abatidos, ¿qué hacían? Clamaban a Dios, y Dios en su misericordia escuchaba su clamor y entonces levantaba jueces. Muchos de los jueces que están escritos ahí en la Biblia, ¿sí? Débora y Barak, Jefté, Gedeón. ¿Quién más tenemos ahí? ¿Cómo se llama el fuertote? Otoniel, Sansón. Todos ellos fueron levantados por Dios, por la necesidad que había en el pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo afligido, clamaba, y Dios en su misericordia levantaba un juez para librarlos. Pero este patrón, mi hermano, este ciclo se repitió constantemente, constantemente. Era lo mismo, ¿sí? Porque Dios los dejaba ahí para probarlos, para ver si es cierto que querían conocer, servir a Dios y agradarle. ¿Y qué sucedía? Otra vez regresaban, y otra vez regresaban, y otra vez cedían a lo mismo. Esto me resulta muy familiar, mi hermano. Ahorita vamos a hablar de eso. Este patrón se repetía constantemente durante todo el tiempo de los jueces. Todos los capítulos que usted va a encontrar ahí en Jueces se va a dar cuenta de esto. Hasta Samuel. Esto sucedió hasta Samuel. Diga conmigo, Samuel. Samuel fue el último de los jueces, ¿sí? Y quien fue además usado por Dios para pasar de los jueces a los reyes, ¿sí? Fue el último juez utilizado por Dios para la transición, para el cambio. ¿De acuerdo? Y todo este patrón de los jueces comienza por la desobediencia del pueblo de Israel, por no obedecer y por no destruir a estos pueblos, por no atender a la voz de Dios. Entonces estos pueblos y sus dioses se convirtieron en tropiezo para el pueblo de Israel. Y en el último capítulo de los Jueces, exactamente el último versículo, mi hermano, dice algo. No sé si lo tengamos ahí, mi hermano. El mero último capítulo y mero último versículo en aquellos tiempos de Jueces. Último capítulo, porque quiero que lo vean aquí, mis hermanos. ¿Sí lo tiene ahí? Es el capítulo 25, versículo 25. 21-25, hermano Charlie. ¿Qué dice? A ver, díganlo fuerte, a ver, Nelly. Ok. ¿Otra vez? Cada quien hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía, porque no había un rey en Israel, ¿sí? Aunque Dios levantaba jueces, aún así la gente hacía lo que le parecía. Por eso Dios dijo: voy a establecer ahora un reinado, para que la gente deje de hacer lo que bien le parezca y para que haya una autoridad, porque si no, ese ciclo
nunca va a terminar y va a permanecer ahí. En el último capítulo y versículo de Jueces lo encontramos. Después, inmediatamente, empezamos con el libro de Samuel. Josué, su líder, después de que Moisés ya había muerto, en el capítulo 2:10, dice que se levantó otra generación que no conocía a Dios. Esa fue la razón principal por la que Israel entró en ese ciclo o patrón de pecar, clamar, ser librado y nuevamente empezar, ¿sí? Y la misma situación se repetía. Usted puede decir, bueno, Juan, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo aplico esta enseñanza a mi vida? Bueno, pues fíjese bien, vivimos en un ciclo que se repite constantemente, un círculo que se ha convertido en un estilo de vida para muchos que se hacen llamar cristianos e hijos de Dios. Pero Dios quiere sacarte de ese ciclo en el que probablemente estás el día de hoy, para llevarte de los jueces a los reyes. Y eso, el día de hoy, quiero que lo conozcas, porque probablemente estás viviendo en esa situación y no te has dado cuenta. Y el día de hoy quiere enseñarte el Señor dónde estás viviendo, dónde estás parado. Un juez levantado por Dios fue muchas veces una solución temporal para el pueblo. Y no es que Dios así lo quisiera, sino que el mismo pueblo, al ver su problema resuelto, entonces regresaba a su anterior estilo de vida, a su comodidad, vivir en pecado, practicando las costumbres de los otros pueblos. ¿Y le resulta esto familiar, mi hermano? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Cuántas veces lo ha visto? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Lo vemos muy a menudo dentro de la iglesia, ¿sí? Con cristianos, o que se hacen llamar cristianos, que solo buscan a Dios cuando están en necesidad. Se acercan a la iglesia muy fervorosos, ¿sí? ¿Cuántas veces ha visto llegar un hermano y, hermano, ahora sí ya le voy a servir al Señor, ¿sí? Muy humillados, con mucha actitud y con mucha disposición, dispuestos a hacer lo que sea con tal de que Dios les conceda su necesidad. Pero al momento de ver cumplida su necesidad, regresan nuevamente a su vida de pecado y a las costumbres que a Dios no le agrada. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Cuántos de nosotros, personas, familiares, amigos, gente, lo hemos visto? ¿Cuánta gente de la que conocemos practica y vive en esto? Aún muchos cristianos ya están ciclados, están dentro de este sistema en el que me acerco a Dios por una necesidad. El Señor te resuelve tu problema y entonces, como ya te sientes cómodo, pues regresas a tu mismo estilo de vida. ¿Y sabes qué? Vuelve a pasar otra vez. Viene otra enfermedad, ¿sí? Y luego te acercas otra vez a Dios. Viene otro problema. Tienes problemas nuevamente en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Y luego te vuelves a acercar a Dios. Y cuando ya el Señor te concede, te resuelve, otra vez regresas a lo mismo. Probablemente muchos, aún de los que estemos aquí, estamos viviendo en ese ciclo de los jueces, ¿verdad? Probablemente usted dice, es que yo he estado orándole a Dios por esta situación y el Señor no me lo concede. ¿Y sabes por qué no te lo concede? Porque si te lo concede, entonces te vas a regresar. Él sabe que eres tan débil que te vas a regresar. Nosotros le hemos puesto muchas veces el ejemplo de nuestra hija Sara cuando nació, ¿verdad? Les dijimos que nosotros nos asustamos porque tiene un soplo en su corazón y nos dijeron, la vamos a tener que operar. Le van a tener que abrir su pecho y abrir su corazón y operarla. Y como padres, y recién chiquitita, recién nacida, te asustas, ¿no? Y lloramos y clamamos a Dios. Y el Señor nos hizo entender que no es una enfermedad para muerte. Es una enfermedad para tenerte cerca de mí, clamando a Dios. Y sabe que eso significa ser pobres en espíritu. Porque una persona que se siente rica o satisfecha no tiene necesidad de Dios. Por eso dice Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? No está hablando de una condición económica, está hablando de una condición espiritual. Y es de la que Dios necesita que nosotros entendamos. ¿Y sabes por qué, mi hermano? Sigues batallando y pasando con el mismo problema y la misma solución, porque no has pasado de ser del ciclo de los jueces a ser un rey.
Entonces, la pregunta es, bueno, ya entendí que estoy viviendo en el ciclo de los jueces, repitiendo constantemente. Hasta que no pases esa prueba, nosotros les decíamos, es necesario que entendamos, ¿sí?, que con los recursos de Dios podemos vencer a los gigantes. Con los recursos que tenemos para nosotros, su palabra, la oración, la comunión, es como nosotros podemos vencer a los gigantes. De otra manera, mi hermano, no creo que podamos hacerlo. De otra manera va a venir el mismo gigante y te va a volver a tumbar. ¿Por qué crees que te vuelve a pasar lo mismo? ¿Por qué sigues pidiendo oración por la misma situación? ¿Por qué vuelve otra vez el mismo problema y sigues ahí donde mismo? Porque no has aprendido a vencer a ese gigante. Y porque probablemente no hemos atendido al consejo. Bueno, ya dices, bueno, ya reconocí, ya identifiqué al gigante, ¿sí? Ese problema familiar, ese problema económico, ese problema de salud. Ese es un gigante que está delante de ti. Y el Señor te dice, hey, aquí te estoy dando la honda y las piedras que necesitas para que lo tumbes, ¿sí? Y con la espada de ese mismo gigante vas a cortarle la cabeza. Porque eso es proceso para ti, para llevarte a ser rey, como lo hizo David. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Amén. Por eso muchos cristianos no logran salir de ese ciclo y continúan donde mismo. ¿Y sabe por qué sucede? Y hay algo más peligroso que hemos aprendido, porque vivimos en un espíritu de idolatría. Y usted me va a decir, caray, Juan, espérate. Pues si somos cristianos, nosotros no somos idólatras, ¿verdad que no? No tenemos imagen. ¿Dónde ve usted aquí una imagen? Nosotros no adoramos ídolos. Pero, mi hermano, déjeme decirle que cuando usted ve a Dios como un sirviente, cuando usted ve a Dios como nada más el ser que puede y que debe sacarlo de sus problemas, es entonces cuando estamos viviendo en espíritu de idolatría. Probablemente no lo ha entendido, pero allá afuera la gente busca a Dios solamente cuando están problemas. Cuando lo necesita, le prende una vela, le ofrece una manda, le hace una reliquia, ¿sí o no? Cuando hay problemas, para que lo saque de sus problemas. Eso es un espíritu de idolatría que opera en muchos que se hacen llamar seguidores de Cristo. Probablemente, y si usted está viviendo en esa situación, ese es el tiempo de arrepentirse. Ahora yo quiero ayudarle y decirle cómo puede usted pasar de ser o de estar ciclado como los jueces a entrar al nivel de los reyes. ¿Quiere aprenderlo? Muy bien. Debemos de tener cuidado con ese espíritu de idolatría, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la solución para salir y para cambiar? ¿Cómo puedo yo subir al siguiente nivel, Juan? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo llegar yo a lo que sigue y salir de donde estoy? Porque ya identifiqué, de acuerdo a lo que me están enseñando hoy, que yo estoy viviendo así, con idolatría, que yo estoy viviendo en el ciclo de los jueces. La respuesta la vamos a encontrar inmediatamente después de lo que acabamos de leer, ¿sí? En aquel entonces no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cruzamos la página y entonces empieza a hablar el primer libro de Samuel de un hombre. Vaya conmigo, primera de Samuel 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. La Biblia habla de Elcana como un hombre que fue usado por Dios para transicionar la historia del pueblo. Usted dice, pero es que ese libro no está hablando de Elcana, ese libro habla de Samuel. Samuel es el personaje más importante. Bueno, pues Samuel era hijo de Elcana.
Y nosotros hemos aprendido, aunque son pocos versículos dedicados a hablar del Cana, que si Samuel estaba o estuvo en ese lugar en el templo sirviendo desde niño, fue porque hubo un hombre atrás de él que todos los años subía y adoraba a Dios y llevaba a su familia y ofrecía sacrificios a Dios, y entonces repartía a cada uno de ellos su porción. Esto nos habla de una cultura. Nosotros ya lo hemos aprendido, y si no lo sabía, la historia del Cana nos habla de una cultura, un hombre que tenía y que entendía la cultura del reino, y que esa cultura se la pasó a su siguiente generación. Gracias a Elcana tenemos un Samuel. Gracias a Elcana hubo un último juez que fue el encargado de ungir al rey. Ahí encontramos la respuesta a salir del ciclo de los jueces. Una cultura del reino, una cultura de Dios, y una cultura que se pasa de generación en generación. Probablemente, mi hermano, y algunos de ustedes, el Señor nos ha hecho entender que probablemente a nosotros no nos va a tocar hacer cosas sorprendentes, pero a nuestra siguiente generación sí lo va a hacer. ¿Usted lo cree? Yo les pregunto a los que son padres y que levantaron su mano, ¿usted le gustaría ver en sus hijos sacerdotes de Dios? ¿Le gustaría ver pastores? ¿Le gustaría ver evangelistas? ¿Le gustaría ver siervos de Dios que estén trastornando el país? Bueno, pues a usted le toca ser Elcana. A usted le toca establecer una cultura de Dios, una cultura del reino en su casa, y pasarla a su siguiente generación, porque eso va a ser determinante para salir de ese ciclo en el que probablemente sea usted o alguien de los que estén escuchando este mensaje están siendo aplastados por el enemigo. Esa no es una vida en victoria, mi hermano. Hay una canción que dice amargados y arruinados, les dice a algunos cristianos que critican, ¿verdad? Dice, con mensaje de victoria y una vida derrotada. ¿Sí? Usted puede decir, ay, tengo la victoria de Cristo, pero usted puede estar viviendo en derrota, mi hermano, porque no ha entendido que es necesario establecer en nuestra vida la cultura del reino como lo hizo Elcana. Es necesario, mi hermano. Entonces, un rey tiene un lugar mucho más importante, un lugar de privilegio ante Dios. Representa incluso a Dios en la tierra, y ya que era quien de alguna manera traía un destino o una bendición o maldición al pueblo. Gran parte de lo que sucedió con Israel era por la condición del rey. Si el rey era una persona que honraba a Dios, el pueblo era bendecido. Pero si el rey era una persona que se iba tras los ídolos, el pueblo era destrozado. Y eso lo podemos encontrar en el libro de los reyes. ¿Alguien ha leído el libro de los reyes de Israel? Ale aquí lo está leyendo y nos emocionamos mucho cuando platicamos de eso. Oye, ¿ya leíste que este rey hacía esto? Oye, y este otro rey, mira lo que hizo también. Oye, y aquel, y Salomón, y David, y todo eso. Entonces estamos creciendo y nos estamos llenando de Dios con la enseñanza que hay aquí. Y a veces nos paramos en una parte y, oye, pero aquí hay una enseñanza, aquí hay un mensaje nuevo cuando empezamos a leer. Entonces nosotros hemos aprendido, mi hermano, sobre el rey Saúl. ¿Alguien sabe quién es el rey Saúl? ¿Verdad que sí? Levante su mano los que lo conocieron al rey Saúl. Ya voy a terminar, mi hermano. No quiero que se me atirice mucho, ¿verdad? Quiero que entienda la esencia de este mensaje, porque el Señor quiere llevarlo al siguiente nivel. Hemos aprendido sobre el rey Saúl que fue un rey desobediente, fue un rey ambicioso y malo en general. Por el contrario, David, un rey que respetó al rey Saúl, obedeció y fue un hombre conforme al corazón de Dios, que en su corazón tenía el más grande anhelo que Dios vio y que le agradó. ¿Sabe cuál era ese anhelo? Hacerle una casa a Dios. Cuando hemos hablado de casas, ¿sí? Estamos hablando de un lugar donde se adora el nombre de Dios. Siempre cuando referimos a una casa, va a ser un lugar, una iglesia, o va a ser también un altar personal.
¿De acuerdo? Entonces en el corazón de David había el deseo de construirle una casa a Dios. En aquel entonces el arca del pacto estaba en tiendas nada más. Si usted ha leído la historia, David intentó traer el arca 2 veces. La primera vez le fue muy mal y la segunda lo corrigió, aprendió de la mala experiencia y supo cómo hacerlo correctamente. Y de hecho, cuando nosotros cantábamos aquí en la canción de Sube la Alabanza, ahí dice en la estrofa: el tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos. Si usted lee el libro de Crónicas, se va a dar cuenta que David fue un rey que estableció el orden dentro y la organización dentro del tabernáculo, ¿sí? No después de él, bueno, de hecho él fue el que hizo el trabajo más pesado. A Salomón le tocó disfrutar todo el trabajo que hizo David, pero él estableció de acuerdo a sus familias a estos. Dijo: estos van a servir en la alabanza y van a cantar día y noche. Estos van a servir en los instrumentos del altar, ¿sí? Estos van a ofrecer sacrificios. Estos van a ser porteros. Estos, a cada uno los estableció. Ese orden fue un orden que ya no se pudo ver dentro de la Biblia. Lo intentaron restablecer nuevamente los judíos que habían regresado, pero nunca hubo un templo y un lugar como aquel que estableció David y que disfrutó Salomón, que confirmó Salomón. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros también, mi hermano. El anhelo era construirle una casa a Dios. Y sabe que ese anhelo es un sueño que a Dios le agrada y que pocos de los cristianos lo entendemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Hacer una casa a Dios es tener un lugar donde adorarle, donde ofrecerle ofrendas a Dios, ¿sí? Y también es donde escuchar el consejo de Dios. Y no precisamente me refiero a un templo, como lo mencionaba, sino a tener un altar personal, un lugar donde yo pueda conectarme con Dios. Y es precisamente en ese lugar, mi hermano, donde Dios te va a subir al nivel de rey, donde Dios te va a llevar del ciclo en el que estás estancado y atorado al nivel de rey. Y ¿sabe qué? Me acuerdo yo de ese salmo que dice que Él al menesteroso alza del muladar, ¿sí? Lo saca de lo más sucio, de lo más cochino, que es donde estamos viviendo algunos, ¿sí? Para llevarlo a sentar, dice el salmo, con los príncipes de su pueblo, para llevarlo a un lugar de realeza. Esa es esta enseñanza. Perdón. ¿Vamos bien? ¿Voy bien o me regreso? Entonces, mi hermano, la conclusión de este mensaje es el siguiente, ¿sí? Si el día de hoy te has dado cuenta que has estado viviendo como en el tiempo de los jueces, o si está Dios trayéndote la revelación que estás en el ciclo ese del que no puedes salir, decide cambiar, ¿sí? Tomando el ejemplo de Elcana, viviendo en una cultura del reino, ¿sí? Un estilo de vida que agrade a Dios, porque eso no solo traerá bendición para ti, sino para tu siguiente generación. Nosotros hemos entendido, mi hermano, en Gálatas 4 del 1 al 2, perdón, esa no es todavía, en 2 Corintios 12 dice que los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Mi hermano, nuestra responsabilidad como padres es atesorar para nuestros hijos, y nuestros hijos van a atesorar para sus hijos, ¿sí? Y me refiero de una herencia espiritual. Pero así como podemos atesorar cosas buenas, estoy hablando en el espíritu, no me refiero a cosas materiales o humanas. Pero así como podemos atesorar bendición para nuestros hijos, ¿sabía usted que también puede atesorar maldición? También atesoramos maldición para nuestros hijos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando no vencemos a los gigantes. Le dejamos el gigante a nuestro hijo para que él también siga batallando con él. Necesitamos nosotros romper el ciclo y enseñar a nuestros hijos a vencer a los gigantes, a tumbarles y a cortarles la cabeza. Es el lugar a donde Dios quiere llevarte. Es el proceso en el que Dios te somete como aprendizaje para hacerte subir al nivel de rey. ¿Está conmigo? Cuando empiece a vivir y a practicar esto, mi hermano, entonces viene el proceso para llegar a rey. En ese proceso me toparé con gigantes. ¿Está de acuerdo? No es fácil.
Nadie dijo que a los cristianos les va bien. De hecho, es una mentira. Si usted llega a evangelizar allá afuera y le dice, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar, eso es una mentira. Eso no lo predicó Jesús. Eso no lo predicó Jesús en su enseñanza. Nosotros tenemos que decirle a la gente que hay esperanza y que hay salvación. Que en el mundo tendrán aflicción, porque le dijo Jesús a sus discípulos, pero confíen, yo he vencido al mundo. Allá afuera la gente tiene problemas y no tiene esperanza, ¿sí? Encuentra soluciones temporales. Y aquí en Cristo tenemos problemas. Sí, también tenemos problemas, pero aquí aprendemos a vencerlos y a ganar. ¿Verdad que sí? Allá afuera un psicólogo te ataca nada más, como nos han enseñado, las hojas, ¿sí? Te repara el arbolito y te lo deja muy bonito. Pero solamente en Dios, Dios te ataca a la raíz. Y si es necesario, arranca el árbol, como cantábamos ahorita, arranca de raíz. Es necesario, mi hermano, para algunos de nosotros, que el Señor arranque de raíz esos árboles que están en nosotros. Eso que comenzó como una raíz de amargura y que ahora se ha convertido en un árbol de amargura. Y el árbol de amargura también tiene sus frutos, ¿sí sabía? El odio, el rencor, las enfermedades, los tumores, el resentimiento. Esos son frutos del árbol de amargura que también crece dentro de las personas. Dios quiere atacar la raíz, destruir desde la raíz esos árboles que están dentro de nosotros, para llevarnos a un nivel más excelente, a un camino más excelente, siendo reyes delante de Dios, siendo reyes para Dios. ¿Puede decir amén? Entonces, mi hermano, te vas a topar con gigantes. En tu vida van a haber Goliat que se te van a presentar. Y probablemente te puedas sentir no con la suficiente fuerza. Así como a David intentaron ponerle una armadura terrenal y que no le quedó, ¿sí? Así va a haber muchas cosas en el exterior que tú puedas considerar como un recurso que te pueda ayudar a vencer, ¿sí? La psicología, las terapias, ¿sí? A lo mejor hay cosas que son buenas, pero no son suficientes, ¿sí? Y no puedes tomarlas tú como suficientes. David pudo haber tomado la espada que le ofrecían, pudo haber tomado la armadura que le ofrecían, pero David dijo no. Le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Necesitas pararte, mi hermano, y decir, sí puede ser bueno los recursos que hay en la tierra, pero no son suficientes para vencer a ese gigante. Lo único suficiente es la onda, las piedras que encontramos en la palabra de Dios. Es el recurso de Dios. Eso es la onda y las piedras. Y lo que sigue es pararte y decirle, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Solamente de esa manera vas a poder derribar a los gigantes que están en tu vida. Espero, mi hermano, que de verdad este mensaje lo estés comprendiendo, que no se quede como una teoría, porque vas a seguir enfrentando gigantes, mi hermano. Pero si no tomas el recurso de Dios para tumbarlo, el gigante te va a tumbar a ti. Y en una batalla, ya lo dijimos, nos han enseñado, en una batalla o ganas o te ganan, o arrebatas o te arrebatan. ¿Qué quieres tú? Decide hoy en el nombre de Jesús arrebatar. ¿Alguien quiere arrebatar? ¿Alguien quiere ganar? Digan, en el nombre de Jesús yo arrebato. Amén. Denle un aplauso al Señor. Estamos por terminar, mi hermano. En ese proceso, además de los gigantes, te vas a topar con autoridades como Saúl. Personas que estén arriba de ti. Reyes que estén en ese lugar. Pero también los Saúles son buenos, ¿eh? Yo le decía a Alejandra cuando platicábamos de esa historia, que cómo podemos aprender de la obediencia, la fidelidad y la honra de David hacia Saúl si nunca hubiera aparecido Saúl. No existiría una historia como esa. Es necesario los Saúles. Y aunque no te guste, mi hermano, en tu vida van a haber Saúles. No nos va a gustar esa parte, pero va a ser ahí donde tú vas a poder demostrar esa fidelidad,
esa honra y ese respeto como lo hizo David. Yo le decía a Ale, si había alguien en el reino de Saúl que podía derrocar a Saúl y que tenía muchos más seguidores que Saúl, era David. Él tenía humanamente todos los recursos para ser el rey. Inclusive ya había sido ungido, ya tenía la unción de Dios, y no lo hizo. Él sabía respetar los ciclos, porque él entendió que solamente de esa manera él podía llegar a ser un rey legítimo por Dios en el tiempo, en el kairos de Dios. Es necesario que entendamos esto, mi hermano. Si no lo entendemos, probablemente tú te puedas establecer como rey en tus propias fuerzas, pero no va a ser un reino que Dios confirme, porque leemos en el libro de las Crónicas cómo Dios confirma el pacto con David, y a ningún otro le dijo como él: de ti voy a levantar un rey. Y estaba hablando de Jesús, un linaje especial por la obediencia que había en David. ¿Eso le habla a su corazón? Es importante, mi hermano. Otra de las cosas que vas a encontrar en el proceso de convertirte a rey, van a ser hijos rebeldes como Amnón, hijos como Absalón, ¿sí? Adonías, hijos tremendos, que a su propio padre lo traicionaron y hasta lo quisieron matar. Ahí hay otra enseñanza también, porque vemos que a David le faltó más disciplina con sus hijos. Estuvo demasiado ocupado en el reino y le faltó más atención a sus hijos. Hay otra enseñanza ahí que luego podemos hablar también de ella, pero para no extendernos ya. Pero cuando pase, mi hermano, usted este proceso, entonces encontrará un reino establecido por Dios, una vida de rey, una vida de sacerdote para Dios, donde mis enemigos se sometan. ¿Le gustaría que sus enemigos se sometan? ¿Sí? ¿No le gustaría a usted estar sometido a Dios? Sometido a ellos, perdón. No, ¿verdad que no? Yo mucho tiempo viví: Señor, es que este pecado no puedo dejarlo, y vuelvo a caer. Usted está sometido cuando vive así a ese pecado, y vuelvo a caer y vuelvo a ceder, y hasta tributo le estamos pagando a quien nos está dominando. Pero cuando entendemos esto y el Señor nos lleva a este nivel de rey, entonces esos enemigos, ¿sí?, se van a someter a nuestro reino y nos van a pagar hasta tributo, ¿sí? Gran parte de los tesoros que hizo David para Salomón fueron de todos esos reinos a los que él dominó y que empezaron a pagarle tributo. No hubo un templo como el de Salomón, no hubo otro igual, y estuvo hecho de todas esas cosas que él arrebató, todos esos tesoros que él ganó. Los mismos reyes de fuera venían a ver a Salomón, la grandeza de Salomón, pero esa grandeza de Salomón fue por el trabajo de David, porque hubo un rey que se estableció, que dominó a sus enemigos y que atesoró para sus hijos. Este mensaje viene a ser exactamente el mismo mensaje que hemos estado aprendiendo, mi hermano. ¿Cuál? El mensaje de la paternidad. ¿Verdad que sí? Un rey es un padre, y aquel que está dentro del ciclo y que quiere crecer es un hijo que vive aún en la inmadurez, pero que está aprendiendo. ¿De acuerdo? Lo malo no es que usted caiga, mi hermano, porque a veces vamos a caer. Lo malo es que usted no aprenda. Eso sí es malo. Y que usted se acostumbre a vivir en ese ciclo creyendo que es algo bueno y creyendo que esto viene de Dios. No se crea esa mentira. No se crea esa mentira. Usted un día se va a convertir en padre. Un día usted va a convertirse en padre. Gálatas 4, del 1 al 12, que ya hemos aprendido, pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando entendemos esto, nos motivamos a crecer como buenos hijos dentro de casa, ¿verdad que sí? Porque sabemos que hay una herencia, y parte de ese premio es convertirnos también
en buenos padres. ¿Usted quiere convertirse en buenos padres? ¿Quiere convertirse en un buen padre? ¿Verdad que sí? ¿Quiere tener en sus manos la herencia para sus hijos? Si quiere llegar a hacerlo, entonces primero tiene que aprender a ser un buen hijo. Primero tiene que aprender que es necesario ser un buen hijo para poder llegar a ser un buen padre. De esa manera lo hizo David para Salomón, porque los padres atesoran para los hijos. ¿Puede decir amén? ¿Le bendijo esta enseñanza, mi hermano? ¿Bendijo su corazón? ¿Se va el día de hoy diferente de como entró a este lugar? ¿Identificó el día de hoy si está viviendo en el ciclo de jueces? Espero realmente que lo identifiques, mi hermano. Pero ahora ya tienes el recurso para poder salir de ese ciclo y subir al siguiente nivel, al nivel de los reyes. Este es el mensaje que el Señor me entregó en la madrugada del año nuevo, mi hermano. Porque Dios quiere que este año para nosotros como iglesia, para ti, en tu familia, vayas al siguiente nivel, avances al siguiente nivel y no te quedes donde estás. Hay un recurso de Dios, hay un amor tan grande de Dios para nosotros, para su pueblo, que nos está revelando su palabra, mi hermano. Nos lo está entregando. Tenemos que estar muy contentos por eso. Y tenemos que abrazarla. Hágale así, mire, conmigo. Abrace, diga: Señor, abrazo tu palabra, abrazo tu consejo y lo hago mío. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quisiera orar. Si me ayudan por favor aquí. Quiero que cierre sus ojos. Pero yo quiero orar por todos aquellos que sienten que están en ese ciclo. Quiero invitarle al altar de Dios. Está abierto hoy el altar para que vengamos y nos humillemos delante de Dios. Es necesario, mi hermano, que para poder salir de ese ciclo nos arrepintamos de la vida que estamos llevando. Yo te hago la invitación hoy. El altar de Dios está abierto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que el día de hoy te vayas rejuvenecido como las águilas. Que tomes fuerza del Señor y que nuestra mentalidad empiece a cambiar. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Oramos, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos. Yo quiero orar, Señor, por tus hijos que están viviendo, Padre, batallando, sufriendo, Padre, con el mismo problema, que están en un ciclo difícil, Señor, del que no pueden salir, mi Dios. Señor, tu deseo es llevarnos, Padre, a volar en las alturas como las águilas. Hoy, Señor, quiero bendecir a tus hijos. Quiero bendecir a este pueblo tuyo, Señor. Quiero bendecir, Padre, a tus hijos hoy, Padre, para que tú nos des la fuerza, Señor. Nos des, Padre, las herramientas y que nosotros las entendamos y las tomamos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, mi hermano, levanta tu voz y si es necesario, pídele perdón a Dios. Humíllate delante de Dios. Señor, me arrepiento, Padre, porque ha sido mi necedad. Porque así, Señor, como el pueblo de Israel era librado y regresaba, yo también a veces he regresado a lo mismo. Cuando veo mi necesidad concedida, cuando veo, Señor, que mi problema ha sido resuelto, he regresado a los Baales, Dios. Pastores, ayúdenme a orar, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a impartir fuerza hoy a mis hermanos. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón y nos humillamos. Nos arrepentimos hoy, Señor.
de la vida que hemos estado viviendo lejos de ti, Padre. Hoy, Señor, nos inclinamos a ti, Padre, y tomamos de ti la fuerza, Señor, que nuestra alma necesita para derribar a los gigantes, Señor, que no hemos podido vencer en nuestra vida, mi Dios. Hoy tomamos la onda y las piedras en el nombre de Jesús, Señor. Nos levantamos, Padre, en fuerza, en poder, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nos paramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, frente al Goliat que está burlándose de nuestra vida, que está haciendo, Padre, frente y que no nos deja avanzar. Hoy en el nombre de Jesús nos levantamos con poder. Hoy en el nombre de Jesús tomamos, Señor, la fuerza que tú nos has dejado, Padre, y nos paramos frente al Goliat y le decimos: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jehová de los ejércitos. No necesito una armadura terrenal, no necesito un casco, no necesito un arma terrenal. Tengo los recursos de Dios, tengo la palabra de Cristo, tengo el Espíritu Santo, tengo la oración para hablar con el Padre, tengo la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, aquí en su iglesia, en su casa. Hoy, Señor, tomamos la decisión como Elcana, Señor, de tener y de vivir en una cultura, Padre, establecer una cultura en nuestra casa y transmitir esa cultura a nuestros hijos, Padre, para que ellos sean los responsables de ungir al Rey, para vivir en un reinado para Dios. Hoy, Señor, tomamos de ti, de tu gracia, tomamos de la fuente. Como dice aquel canto, estoy tomando de la fuente que no cesará. Mi hermano, levanta tus manos, alza tu voz, ora a Dios. Dígale: gracias, Señor, por los recursos. Gracias, Señor, porque la fuente de tu amor, la fuente de tu gracia no se secará jamás. Y yo puedo venir cuando esté sediento, yo puedo venir y tomar, yo puedo inclinarme y beber, Señor. Danos hoy de beber de ti, de tu manantial, de tu agua viva, no de las aguas estancadas de este mundo, de las aguas contaminadas de este mundo. Hoy, Señor, nos inclinamos a beber de tu agua viva, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has revelado. Gracias, Señor, por la enseñanza que hoy le has dado a tu iglesia. Porque hoy sabemos, Señor, que nuestra vida no será igual. Hoy sabemos, Padre, que nuestra vida no será la misma. Hoy entendemos, Señor, que solamente atendiendo a estos recursos, Señor, a esta enseñanza, a estos principios, es la forma como podemos llegar a ese nivel en Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Dios es bueno. Nuestro Dios es maravilloso. ¿Alguien está sintiendo la presencia de Dios en este lugar? Nuestro Dios está en este lugar y Él quiere bendecirnos. Amén. Ahora, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes tocar el piano? Hay una canción que me gusta mucho, que bendice mi vida. Levante sus manos a Dios, mi hermano. Ya estamos terminando. Ya nos vamos. Ya nos estamos yendo.
Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Voy a levantar sus manos. Diga: mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Si hay una unción aquí, cántelo. Llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser, cambiando mi ser. Y esa unción está en este lugar. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dígalo: mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Si tú la crees, dale una ofrenda de aplausos, de palmas al Señor, al Rey. Él es digno. Él es digno. Déselo más fuerte al Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga gloria a Dios. A su nombre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.